Buenas noches, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos al culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Esperemos que todos nos gocemos y nos edifiquemos en la palabra del Señor. Les quiero leer lo que dice Salmos 145, 1 y 2. Dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Con este pasaje bíblico en nuestros corazones y en nuestra mente vamos a alabar a nuestro Dios por medio de las alabanzas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus
hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 que te cura con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Ahora, amados hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en Salmos 91, del 1 al 7. Se lo repito, Salmos 91, del 1 al 7. Una vez que lo encuentren, les invito ahí en sus hogares a leerlo en voz alta o seguirme con la vista. Salmo 91, 1 al 7 dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Bien, hermanos, después de hacer esta lectura, vamos a tener ahora sí la primera participación musical a cargo del hermano Francisco Jau. Más que maravilloso es nuestro Cristo Jesús. Él prometió ser nuestro Rey consolador, grande Dios y príncipe de paz. Él dijo que sería nuestro Padre y amar
al Rey de Gloria. Vete a vivir dentro de mi ser. Qué hermoso es saber que Él me ama. Yo sé que no soy digno de su amor. Amén. Ahora, hermanos, les invito a buscar nuevamente en sus Biblias, en Romanos 2, del 1 al 5. Se lo repito, Romanos 2, del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice: el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues de lo que tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Con esta lectura, hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra a cargo del pastor Carlos Ernesto Ucán.
Buenas noches, hermanos. Estamos dándole gracias a Dios por este tiempo que nos brinda para alabarle y para adorarle. Recuerde usted que empezamos a hablar acerca de una serie de sermones basándonos en la carta a los romanos. Sin embargo, consideramos que era muy importante tomar 2 semanas para que a través de la exposición bíblica de nuestro hermano, el presbítero pastor Sugel Michelem, nos hablara un poquito acerca del énfasis bíblico y de la perspectiva bíblica y el impacto que tiene en la iglesia ciertos movimientos que se han estado desarrollando en todos los lugares del mundo. Por esa razón, 2 semanas atrás platicamos y empezamos a estudiar con respecto al feminismo y la semana pasada con respecto a la homosexualidad. Esto estuvo a cargo del pastor Sugel Michelem, pero ahora, el día de hoy que estamos iniciando este mes de octubre, mes del Señor, año del Señor, estamos entonces retomando otra vez nuestros estudios y nuestra serie de sermones basándonos en la carta a los romanos. Si usted recordará, terminamos el capítulo 1 y el día de hoy vamos a empezar a exponer la palabra de Dios a partir del capítulo 2, de los cuales quiero leerle una vez más lo que ya leímos hace un momento. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Si usted tiene su Biblia y lo puede ver, ¿verdad? O lo puede leer ahí en casa, puede también hacerlo. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios para que podamos entender y comprender este texto bíblico y que sea de edificación para nosotros y que también esto nos ayude para la vida práctica como cristianos en corregir quizá ciertas actitudes y ciertas conductas que como pueblo de Dios a veces tenemos. Yo le invito a inclinar sus rostros y vamos a orar en esta noche. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que nos brindas para reflexionar en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y nos permita recibir tu palabra con claridad y recibir tu palabra también, Señor, con gozo. Estamos listos para escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas personas creen que el cristianismo es bueno. Mucha gente cree que el cristianismo podría representar la respuesta o la solución a muchas situaciones y muchas conductas de vida que la gente tiene. Muchos dicen que el cristianismo es bueno porque representa un alto nivel de decencia, porque piensan que el cristianismo es esa respuesta moral que la sociedad necesita. Es por esa razón que muchos dicen que el cristianismo debe de estar siempre predicando el evangelio a las personas que tienen una conducta impropia. Es por eso que muchas veces, incluyéndonos a nosotros como iglesia, creemos
que el evangelio debe ser llevado a las personas homosexuales, prostitutas, lesbianas, drogadictas, alcohólicas, pensando que ese tipo de personas son los que más necesitan del evangelio. A veces, amados hermanos, cometemos quizá el error como iglesia de pensar que verdaderamente esos sectores y esas áreas o esos grupos de personas son los que más necesitan el evangelio, y nosotros, que ya somos hijos de Dios, no necesitamos escuchar más de las buenas nuevas de salvación porque ya la tenemos. Y eso lo dejamos para poder decirlo, para poder proclamarlo a estos grupos de personas. Pero déjenme decirle algo. La Escritura nos muestra con claridad que no existe ningún hombre sobre la tierra que no necesite escuchar el evangelio. En otras palabras, toda persona que habite en este universo tiene que escuchar el evangelio la cantidad de veces que sean necesarias. Y eso incluye a esos sectores que mencioné hace un momento y nos incluye también a nosotros como iglesia. Recuerde usted lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y a partir del versículo 18 hasta el 32, el apóstol Pablo nos hace una narrativa y nos hace una expresión de quiénes son las personas que también necesitan escuchar este evangelio, porque si no se arrepienten se van a ir a la condenación eterna. Por eso la importancia de que siempre estemos escuchando el evangelio que trae salvación. No importa si yo ya nací de nuevo, el evangelio me va a refrescar a mí y me va a dar frescura en mi comprensión, en lo que yo ya sé, en lo que conozco, y con más facilidad, con ese entendimiento, puedo ser de bendición a otros. Sin embargo, por ese tipo de pensamientos que a veces tenemos, que otros necesitan el evangelio y yo no, porque yo ya nací de nuevo, yo ya soy hijo de Dios, es que el capítulo 2 de la carta a los Romanos nos habla acerca de un personaje, si queremos llamarle de esa manera. El apóstol Pablo en el capítulo 2 va a confrontar a alguien que es un moralista y piensa que no necesita escuchar el evangelio. Por eso vea usted lo que empieza diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, amados hermanos? Que ninguna persona que ha entendido el evangelio está en calidad de juez para señalar a otras personas. Porque esta persona no tiene la calidad moral para hacer señalamientos, porque también tiene naturaleza pecaminosa, y aunque sus pecados no sean tan escandalosos como los demás, también comete pecado. Y es por eso que en esta noche solamente voy a traer a nuestra mente dos reflexiones que se encuentran en el versículo 1, versículo 2 y 3. Y la próxima semana estaré terminando con el versículo 4 y 5 con otras dos reflexiones. Pero en esta noche lo que quiero dejar en su mente son estas dos reflexiones de suma importancia para nosotros. Yo espero que no tengamos a nadie de los que nos están viendo el día de hoy. Yo espero que ninguno sea un moralista. Pero
Si ha dado caso, algunos de los que nos están viendo a través de esta transmisión de culto está en esa condición de moralista, amado hermano, amada hermana, con todo respeto le digo que este mensaje va directamente a usted. Porque tiene que cambiar su conducta. Tiene que cambiar la forma de vida cristiana que se amolde y que se conforme a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que pensamos y no a nuestros criterios particulares. Primera reflexión. El moralista se condena a sí mismo en el preciso momento en que se erige como juez y señala a otras personas. ¿Escuchó usted bien, amado hermano? El moralista se condena a sí mismo en el preciso momento en que se erige como juez para señalar a otras personas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Qué está diciendo? No hay excusa para la persona que se cree juez por encima de los demás. Porque el único juez que puede juzgar a la gente es Dios. Dios es el supremo juez, quien va a poner delante de él todas las acciones y todas las actitudes de cada una de las personas que viven en este mundo el día del juicio final. Amado hermano, ¿cuál es? No el único, pero ¿cuál es uno de los grandes problemas que aquejan la vida de nuestras iglesias? Que muchas veces somos nosotros mismos los que nos creemos con la calidad de jueces para señalar lo que uno hace o lo que el otro no hace, lo que uno hace bien, lo que el otro hace mal, lo que nadie está haciendo. Pero yo no soy capaz de mirarme a mí para saber qué es lo que yo estoy haciendo o qué estoy haciendo mal. Pensamos que el cristianismo se basa en que yo soy mejor que otros y tengo la calidad y la capacidad para estar juzgando a otros. Por eso el capítulo 2 de Romanos, versículo 1, dice que no hay excusa para el hombre que juzga, porque al momento de que se cree juez, usurpando el lugar de Dios, entonces se está condenando a sí mismo. Luego dice la segunda parte del versículo 1. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El hecho de decir y de señalar lo que uno hace mal o lo que no está haciendo, ya estás convirtiéndote en un juez y estás poniendo orgullo en tu corazón, y Dios eso mira y condena. Y eso no es lo que el cristianismo debe ser. Eso no es lo que la vida cristiana nos lleva y nos invita a vivir. Por eso lo que dice la Escritura, en otras palabras, es: tú ya eres un hijo de Dios. Y sabes y vas conociendo qué es lo que tienes que hacer y cómo debes de vivir. Porque tú también experimentaste la gracia de Cristo, y porque tú también tuviste un momento de arrepentimiento, porque sentiste la aflicción de tu pecado mismo que te hizo recapacitar y que te hizo notar el Espíritu Santo, para que cuando tú recibiste ese evangelio de salvación, vengas en respuesta a los pies de Cristo como la mujer adúltera para decirle: perdóname. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Palabras de perdón. Vete y no peques más. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué es lo que más impacta la vida de un hombre pecador? Que le estés señalando su pecado constantemente, que lo estés criticando por la forma de vida que lleva cuando apenas acaba de nacer de nuevo, o que le digas: yo te ayudo, yo te acompaño, yo camino contigo, pero vete y no peques más.
¿Qué impacta más la vida de un hombre pecador? ¿El señalar la forma de vida o el pecado que lleva? ¿O mostrarle gracia y decirle, Cristo te ha perdonado, no vivas y no sigas viviendo en esa vida pecaminosa? Amados hermanos, tal pareciera que quizá muchos puedan malinterpretarme. Tal pareciera o pudiera ser que varios tomaran estas palabras que estoy diciendo para hacer una mala interpretación de mis mismas palabras, diciendo o creyendo que lo que yo estoy enseñando esta noche es que dejemos que viva la gente como quiera y no le digamos nada. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que muchas veces nosotros hacemos señalamientos hacia otras personas, incluso hasta nuestros mismos hermanos en la fe, y no nos damos cuenta que nosotros quizá estamos peor que ellos. Por eso Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él dijo, antes que veas la paja en el ojo de tu hermano, saca la viga que tienes en tu ojo, porque puede ser que tú estés pecando más que el otro. Y dése cuenta que lo que estoy diciendo no es invento personal. Es lo que está diciendo la Escritura. El moralista cree que es mejor que los demás. El moralista se cree con la autoridad y el poder para señalar los errores de los demás, pero no se da cuenta que él también está cometiendo pecado. Y déjeme hacerle una pregunta, amado hermano, amada hermana. ¿Usted nunca ha cometido pecado? ¿Delante de Dios usted no peca? Quiero ser un poco más específico. Para usted, hermano o hermana, que tiene una familia, ¿usted no ha cometido adulterio? A lo mejor vas a decirme, hermano, no, jamás, pastor, yo no he cometido adulterio, yo soy fiel a mi esposa. Amado hermano y amada hermana, ¿acaso usted no ha mirado a alguien deseándola o codiciando a alguien? ¿Acaso usted no ha mirado la escultura de la espalda hacia abajo de una persona para admirarla y decirle, ¡ah, qué belleza! ¿Acaso usted no ha codiciado en el corazón? Jesús mismo dijo, cualquier persona que desee o que tenga un mal pensamiento, un mal deseo en el corazón, no necesitas acostarte con la persona. Con el simple hecho de desearla, de mirarla con otros ojos, ya codiciaste en tu corazón y ya adulteraste en tu corazón. Y perdón, con todo respeto para mis hermanos y hermanas, usted en algún momento de su vida lo ha hecho. Así que usted también es pecador. Así que usted también tiene algo que debe corregir en su vida. ¿Acaso los jóvenes de hoy en día no piensan en lo que la sociedad dice? No me voy a casar ahora, primero tengo que ver si soy compatible con mi novio o con mi novia, por lo tanto voy a vivir en unión libre, voy a irme a vivir en casa de mi novio, en casa de mi novia, y si nos van bien las cosas, entonces pensaremos en matrimonio. Eso es fornicación, porque no van a estar en su casa juntos viendo la televisión o viendo caricaturas. Eso es imposible, hermanos. No querramos tapar el sol con un dedo. Y muchas veces se ha hecho esto, y muchas veces las personas moralistas son aquellas que, aunque tienen pecado y viven en pecado, están ahí buscando quién tiene errores y quién comete errores. Eso es lo que está atacando el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Y dése cuenta usted que aquí en la carta a los Romanos no le está hablando a gente pagana, le está hablando a los que ya son miembros de una iglesia, a la iglesia de Roma. Y este mensaje es también un mensaje para nosotros en el tiempo actual.
Dice después el verso 2 y el verso 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Segunda reflexión, y con esto quiero ir cerrando en esta noche. Los moralistas no se escaparán de la ira de Dios en el juicio final si no vienen al arrepentimiento. Vuelvo a recordar y vuelvo a repetir. Los moralistas no se escaparán de la ira de Dios si no vienen al arrepentimiento. Amado hermano, ¿por qué el apóstol Pablo está insistiendo en estas conductas? Porque él sabía que en Roma, en la iglesia, habían hermanos que estaban teniendo esas conductas y que en lugar de estar siendo de edificación para la iglesia, estaban siendo una piedra de tropiezo y estaban siendo una carga que la Biblia no dice. Por eso muchas veces hemos escuchado las famosas expresiones donde la Biblia habla, yo hablo, y donde la Biblia calla, yo callo. Porque muchas veces ponemos palabras en la boca de Dios cuando Dios no dice eso. Muchas veces pensamos que Dios quiere decir tal cosa cuando Dios no quiso decir eso, Dios dice otra cosa. La vida de la iglesia debe ser una vida que se refleje en gracia. La vida del cuerpo de Cristo debe ser una vida que disfrute la libertad en Cristo y que disfrute la gracia de Cristo, no que esté pensando y que se esté preocupando por tantas cargas que se le están poniendo al pueblo. Y con todo respeto para todos los que nos están escuchando, amados hermanos, uno de los grandes problemas en la vida de las iglesias es que somos nosotros mismos quienes ponemos normas y reglas como cargas para los hermanos donde la Biblia no las pone. Y cuando ponemos esas reglas y esas normas, entonces vamos constituyéndonos nosotros en moralistas, nos erigimos como jueces porque la gente no está haciendo lo que mis criterios pusieron. Amados hermanos, retomo lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16 y 17 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si Dios en Cristo ya nos ha salvado a nosotros, debe haber gozo en nuestro corazón y debemos estar disfrutando nuestra vida cristiana con gozo, en obediencia voluntaria, sujeta, sumisa a lo que Dios está diciendo. Hemos comentado en varias ocasiones que la libertad en Cristo es una vida agradable. Es una libertad en donde podemos gozar y disfrutar y poder poner nuestros dones al servicio de Dios y al servicio también de nuestro prójimo. No es un libertinaje, es una libertad en Cristo. Pero a veces, amados hermanos, nuestra propia naturaleza corta esa libertad. A veces nuestra propia naturaleza funge como una coacción para esa libertad, para que esto pueda desprenderse abiertamente. No solapar ni encubrir el pecado, sí señalar el pecado, pero también dar una respuesta a ese señalamiento. No es solo decir el pecado de tal persona, el pecado cometido, sino es mostrar cómo vamos a restaurar a esa persona, porque necesita una restauración. Por eso en las Escrituras se nos dice, ustedes que son espirituales, restauren al hermano de manera espiritual. Pero muchas veces, amados hermanos, con tristeza tenemos que reconocer y aceptar
que a veces ese texto lo cambiamos y decimos, ustedes que son espirituales, aplasten más al hermano para que siga muriéndose más. Eso no dice la Escritura. Tenemos que ser claros, concisos y concretos, y esa es la sana doctrina. La sana doctrina no se basa en prácticas y costumbres que yo aprendí desde que iba al templo cuando estaba chico, porque muchas de esas prácticas y costumbres no son correctas. La práctica cristiana y la vida cristiana se basa solamente en lo que la Biblia dice. Que si hay normatividad, que si hay reglas, que si hay constituciones, que si nuestros símbolos doctrinales dicen algo, hermanos, respetamos nuestros símbolos doctrinales, respetamos nuestras normas constitucionales, pero esos libros no son inspirados por Dios. Esos libros no son la Biblia. Y por encima de esos libros, usted y yo tenemos que basarnos de las Escrituras. Este libro, la Biblia, es nuestra única regla infalible de fe y práctica. Y si aquí en la carta a los Romanos que vimos en esta noche me dice que no tengo ninguna excusa si yo soy uno de aquellos que me pongo en lugar de juez para juzgar a otros, la invitación en esta noche que Dios a través de su palabra hace es: cambia de actitud y arrepiéntete, porque si no lo haces, la ira de Dios te va a alcanzar en el día del juicio final. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Y aquí está. Así que, amado hermano, cuando estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, no solamente encontramos el aspecto teológico, no solamente encontramos esa riqueza doctrinal, también encontramos con la confrontación que la misma palabra de Dios hace a nuestra vida y a nuestros corazones. Queremos una comunidad de gracia. Queremos estar en una iglesia. Queremos ser el cuerpo de Cristo que esté unido en armonía. Hermanos, aquí está la forma de vida que debemos tener para que esa iglesia que nosotros imaginamos tal vez, o que nosotros queremos, o que nosotros creemos que debe ser, sea una realidad. Quiero nada más recordarle estas dos reflexiones en esta noche. De acuerdo a lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 y 2. El moralista se condena a sí mismo en el preciso momento en que se erige como juez para juzgar a otros. Y la segunda reflexión, que el moralista no se escapará de la ira de Dios si no viene al arrepentimiento. La próxima semana continuaremos con las otras dos reflexiones para terminar hasta el versículo 5 del capítulo 2, porque son 4. Pero hoy les quiero compartir esto, hermanos, porque es necesario que nos dirijamos, que nuestra vida vuelva otra vez a tomar el carril por donde debe de andar. No es lo que yo aprendí que se debe hacer, así lo seguiré haciendo. No es así. De lo que yo aprendí hay cosas buenas, ciertamente, pero no todo es correcto. Y una de las cosas que usted y yo debemos hacer para saber qué es lo correcto es leer, escudriñar la palabra de Dios. Porque si no la leo ni la escudriño, estaré entonces pensando y haciendo lo que mi propio criterio me marca. Así que, amado hermano, esta es la invitación que le hago en esta noche. Volvamos a darle dirección a nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, les invito a inclinar sus rostros en esta noche para tener la oración final y la bendición pastoral. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos brindas para reflexionar en tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, impacte nuestra vida. Que no vuelva vacía,
sino que de verdad reconozcamos y reflexionemos en nuestra forma de vida cristiana que hemos llevado. Y si algo tenemos que cambiar, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para cambiar. Pero queremos moldearnos y queremos conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendice a toda tu iglesia, bendice a todo tu pueblo en esta noche. En tus manos, Señor, los encomendamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión bendita de su Santo Espíritu permanezca sobre cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, nada más le reitero la invitación para que nos acompañe usted. El día lunes a las 9 de la noche estamos estudiando acerca de la doctrina del hombre, lo que se conoce como antropología teológica o antropología bíblica. Los jueves estamos en la masterclass donde estamos estudiando doctrinas de la gracia. Viernes o tendremos estudio a las 9 de la noche o tendremos un enlace con una persona, con un hermano o hermana en la entrevista de Juntos en la Red. Y si usted nos gusta acompañar y sigue estando con nosotros, como familia pastoral, celebramos estos cultos los domingos a las 7 de la noche y lo compartimos con usted. Así que si nos gusta acompañar, aquí estamos para servirle. Así que, amados hermanos, tengan una excelente noche, tengan un descanso muy bendecido por Dios y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana lunes a las 9 de la noche por Facebook Live. Que Dios les bendiga y que sigan conviviendo en familia.